La autonomía es primordial para el desarrollo del ser humano. Desde que empieza su niñez, podemos decir que autonomía expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Autónomo es todo aquel que decide conscientemente qué normas o reglas son las que lo va a guiar en su comportamiento. La psicología nos describe la autonomía como capacidad que tiene un individuo de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. ¿Qué es la autonomía? Autonomía proviene del vocablo latín auto, que significa uno mismo. Esto nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene una persona o entidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Este concepto abarca una serie de características. Entre esos elementos tenemos la autoestima, la actitud positiva ante la vida, el análisis correcto de las normas sociales y la autosuficiencia. La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología. Autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se debe hacer. También significa ser capaz de analizar lo que creemos que debemos hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si nos estamos engañando. La conciencia de esa conexión nos lleva al concepto de responsabilidad. En relación al concepto de autonomía como proceso para la toma de decisiones libres sustentadas en la propia conciencia de la persona, es interesante repasar algunos conceptos que contribuyen en la constitución de la autonomía como voluntad, libertad y autoestima. La voluntad no es en sí misma una facultad intelectual, ni tampoco es una facultad irracional. Sus actos se ejecutan conforme a la razón, por lo tanto, seguir los deseos no es ejercer la voluntad, es simplemente estar dominado. En la autonomía se sigue una regla, un principio o ley que es interna a la propia conciencia de la persona, que la ha interiorizado a través de un proceso de construcción progresivo y autónomo. En la autonomía, la regla es el resultado de una decisión libre y digna de respeto en la medida que hay un consentimiento mutuo. Existen diferentes tipos de autonomía, como por ejemplo una de ellas la autonomía personal. La autonomía personal es un concepto propio de disciplina como la filosofía, la pedagogía y la psicología. Se puede definir de un modo genérico, como la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo. La autonomía personal se trabaja en distintos ámbitos, como la educación infantil y la educación para personas con discapacidad. La autonomía moral es la capacidad del ser humano de valorar aspectos de carácter moral por sí mismo, como por ejemplo distinguir lo que está bien de lo que está mal, o lo que es justo de lo injusto. Se considera que las personas son capaces de juzgar un modo de actuación o una realidad sin tener en cuenta factores externos que puedan influir en esa valoración. Sin embargo, a nivel real, la autonomía moral de las personas se ve fuertemente influenciada por el entorno social. Se considera que la autonomía moral es producto del desarrollo humano y personal y otorga a las personas una capacidad de decisión consecuente con sus valores morales y sus percepciones críticas del mundo. Por tercero, autonomía y heteronomía. La heteronomía es un concepto filosófico que define la condición de la voluntad que se rige por imperativos que no son propios, sino que proceden de agentes externos. En este sentido, es un concepto opuesto a la idea de autonomía. Es importante no confundir este concepto con la heteronomía, que es un término lingüístico que identifica la relación entre dos palabras de origen etimológico distintos, por ejemplo, caballo y yegua. Por lo siguiente, existe la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es uno de los principios por los que se rigen muchas universidades. Expresa que los aspectos organizativos y de gestión se lleven a cabo de manera independiente de otro organismo y entidades, por ejemplo, el poder político.
Por último, existe la autonomía e independencia. Autonomía no es lo mismo que independencia. La independencia es la condición independiente, es decir, la libertad de actuar, obrar y decidir sin estar sujeto al mandato de nadie. La independencia es un término que se usa en la política para referirse a los estados que se emanciparon de la dominación de otro estado. Autonomía, en cambio, se refiere a cierta potestad o nivel de independencia que una persona u organismo tiene para actuar, hacer o decidir, dentro de ciertos términos. Así, una provincia, un municipio, un distrito, una universidad o un departamento pueden gozar de cierta autonomía siempre y cuando se mantenga dentro de los límites de las normas o las leyes que rigen la entidad superior de la cual son tributarios. Niños, en esta tarde vamos a hacer en nuestra clase de educación física sentadillas. ¿Cómo se hace eso, profesora? Vamos a ponernos de pie. Arriba. Luego vamos a sentarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso es heteronomía, ya que el individuo está bajo las reglas de otro individuo. Ya, Camila, ahora tienes que hacerlo tú sola. A ver si has aprendido lo que yo te enseñé. Bueno, profesora. 1, 2, 3, 4, 5. Autonomía consiste en que un individuo puede actuar por sí solo sin la ayuda de otro individuo. No es fácil moverse por el mundo con autonomía, ya que siempre debemos sostenernos a una serie de decisiones ajenas, de forma directa o indirecta. Por mucho que nos enfoquemos en recorrer nuestros propios caminos, al menos que abandonemos por completo las civilizaciones, estaremos sumidos al marco establecido por un gobierno, a la regla de convivencia vecinal y a las opiniones de nuestro entorno. Es importante, por lo tanto, alcanzar un equilibrio en el cual dicha influencia externa no nos impida percibir nuestros objetivos.